gracias a la hormona luteinizante que inducen a las contracciones musculares locales de la pared del ovario, se lleva a cabo la expulsión del ovocito y las células granulosas derivadas del cúmulo ovóforo. La expulsión del ovocito y de las células granulosas derivadas del cúmulo ovóforo se le denomina ovulación. Una vez expulsado, las células granulosas se reordenan en torno a la zona pelúcida para formar la corona radiada del ovocito. Enseguida son captados por las fimbrias de la trompa uterina, donde son transportados a través de ella gracias a los cilios y a los movimientos peristálticos que posee dicha trompa. Día 1. En el día 1 se va a llevar a cabo la fecundación, que tiene un tiempo de duración de 24 horas y se va a llevar a cabo en el lugar, en la ampolla de la trompa uterina, donde el gameto masculino, que es el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el ovocito, se van a unir y va a dar origen al cigoto, con 46 cromosomas dobles diploides que van a encontrarse rodeados de una zona pelúcida. Día 2. En el día 2 se va a llevar a cabo la segmentación. Después de 30 horas de la fecundación, se va a llevar a cabo la primera división del cigoto, dando como resultado 2 blastómeras. 40 horas después de la fecundación se va a llevar a cabo la segunda división del cigoto, dando como resultado 4 blastómeras. Luego se va a llevar a cabo la tercera división del cigoto, dando como resultado 8 blastómeras. En esta forma, las blastómeras alcanzan el máximo grado de contacto entre sí, formando así una esfera celular compacta que se mantiene unidas por las uniones estrechas, a la cual le vamos a denominar el proceso de compactación. Día 3. Sigue el proceso de segmentación. En el día 3 se va a dar la última división para formar la mórula con 16 células, en donde se va a poder diferenciar dos capas, una masa celular interna que va a dar origen al embrioblasto y una masa celular externa que va a dar origen al trofoblasto, que también va a dar origen a la placenta. En el cuarto día, el suceso más importante es la formación del blastocito. Más o menos cuando la mórula ingresa a la cavidad uterina, esta mórula ingresa a la cavidad uterina a través de la zona pelúcida y empieza a penetrar líquido en los espacios intercelulares de la masa celular interna. Poco a poco, los espacios intercelulares se confluyen y por último aparece el blastócele. Cuando aparece el blastócele, en ese momento el embrión ya es un blastocito. Las células de la masa celular interna ahora son denominadas embrioblasto, y estos embrioblastos se encuentran situadas en un polo, mientras que la de la masa externa, o sea, el trofoblasto, van a aplanarse para formar la pared epitelial del blastocito. En el quinto día desaparece la zona pelúcida y empieza la implantación. En el sexto día, el blastocito sigue y se encuentra unido a la pared posterior del útero, o sea, al epitelio endometrial. Una vez fijado el trofoblasto, este trofoblasto
comienza a transformarse en dos capas, una capa interna y una masa externa. A esta capa interna se le denomina el citotrofoblasto y a esta masa externa se le dará el nombre de sincitio trofoblasto. En el séptimo día, en la superficie del embrioblasto que da a la cavidad del blastocito, aparece el hipoblasto. Al final, el blastocito va a implantarse de modo superficial en el endometrio. Octavo día de desarrollo embrionario. El sincitio trofoblasto se introduce en el endometrio, por lo tanto el blastocisto aparece sumergido parcialmente en el endometrio materno. Por otro lado, el trofoblasto se encuentra diferenciado por dos capas: el citotrofoblasto, que es la capa interna en donde encontramos células mononucleares, y el sincitio trofoblasto, que es la capa externa en la cual encontramos células multinucleadas. En el caso del embrioblasto, se divide en dos partes: el hipoblasto, que tiene células de tipo cuboides, y el epiblasto, que tiene células de tipo cilíndricas. Estas dos partes, tanto el epiblasto como el hipoblasto, forman el disco germinativo bilaminar. En el caso del epiblasto, aparece una pequeña cavidad, la cavidad amniótica, que alrededor de esta cavidad amniótica encontramos células, las células llamadas amioblastos. Noveno día. El blastocito se encuentra mayor implantado en el endometrio y como producto de su inserción en la superficie del epitelio se genera una oclusión de coágulos de fibrina. En el caso del sincitio trofoblasto aparecen vacuolas que forman lagunas, estas lagunas llamadas lagunas trofoblásticas. Por otra parte, en la superficie interna del citotrofoblasto aparece una membrana, la llamada membrana exoceliómica, que recibe a la cavidad del mismo nombre, que es la cavidad exoceliómica. Día 11 y 12. El blastocito se encuentra totalmente sumergido en el estroma superficial y las lagunas trofoblásticas se fusionan y las células del sincitio penetran al estroma, provocando así el ingreso de sangre materna al sistema lagunar. Los capilares sumergidos se llaman sinusoides maternos. A mayor cantidad de sinusoides maternos aumenta la circulación uteroplacentaria. También en estos días aparece por debajo del citotrofoblasto y sobre la cavidad amniótica una masa de células que forman un tejido conectivo laxo llamado mesodermo extembrionario. Este mesodermo extembrionario se divide y forma una cavidad, la cavidad cariónica, o también llamada cavidad extembrionaria. Como consecuencia de la aparición de esta cavidad, el mesodermo se divide en dos hojas: el mesodermo somático, que recubre al citotrofoblasto, y el mesodermo esplánico, que recubre al saco vitelicio. En estos días también en el endometrio materno hay un aumento de glucógeno y de lípidos, y este aumento se lo llama como reacción decidual. Día 13. La cicatriz de la pared del endometrio ya desapareció. Sin embargo, hay veces que se presenta hemorragia en el sitio de implantación. Como esta hemorragia sucede en el día 28, se confunde como una hemorragia menstrual normal y en algunos casos puede hacer fallar al cálculo del día del parto. Las células del sitio trofoblasto penetran a las células del sincitio trofoblasto para organizar columnas celulares. En el hipoblasto se originan otras células. Estas células proliferan y dan origen a una nueva cavidad dentro de la cavidad exocelómica, y a este espacio se le llama saco vitelino definitivo, que a su vez este es mucho más pequeño. El mesodermo extraembrionario, que está dentro del sitio trofoblasto, se le llama placa coriónica.
Ya para el día 14, la placa coriónica más el sinsitio trofoblasto más las células del sitio trofoblasto se le conoce como corion. Y a su vez este forma la pared del saco coriónico, donde el saco vitelino y la cavidad amniótica quedan suspendidos por el pedículo de fijación. Este pedículo, con el desarrollo de los vasos sanguíneos, se llega a transformar en el cordón umbilical. Ya para finalizar lo que es la segunda semana del desarrollo embrionario, se puede observar un área engrosado que se le conoce como la placa precordal, y esta placa precordal informa la localización de la boca. Y aquí acabaría la segunda semana del desarrollo embrionario. Espero que les haya gustado.